Si desmembran el Estado, nos individualizan, dejamos de ser un proyecto colectivo y ya pasamos a la etapa en donde no solo nos robaron el tiempo, que es lo que impide que muchos estén acá hoy, porque están luchando por comer o llevarle un plato de comida a su hijo en este instante y no pueden estar acá, sino que también nos robaron la capacidad de identificar en el otro al amigo, al compatriota, porque están tirando la pelota al medio, para que cada uno empiece de manera caníbal a creer que estamos en un plan de subsistencia individual donde uno no puede sobrevivir sin comerse al del lado. Y por eso ustedes ven pornográficamente los discursos del emprendedorismo, en donde ya no existe la protección de las leyes laborales ni el objetivo del pleno empleo. Lo que existe es la cultura del desempleo digno. Tenés que ser alguien sin ningún tipo de garantía, que resigne su identidad como trabajador para pasar a ser jornalero. Y el jornalero era mi bisabuelo, mi bitatarabuelo, que había llegado de Sicilia o del Piamonte y entonces tenía que ir a hacer fila a la fábrica para ver si le tocaba comer ese día, porque se contrataba por día al trabajador y se pagaba el jornal al final del día. Mujeres y niños medio jornal, si no, no serían dignos explotadores. Con lo cual, la intención de primarizar la organización es la de buscar que nosotros no nos encontremos. Por eso les decía que en el tránsito de la ruta uno va aprendiendo todos los días y cree que alcanzó el pico de elaboración ideal de lo que debe comunicar. Pero cuando llega al destino, se agrega una nueva realidad que no tenías antes de llegar. Y te das cuenta que no hay manera de completar todos los números para cantar bingo en el desarrollo de una idea perfecta y que contemple a todos en una crisis tan profunda donde nos tenemos que organizar bajo fuego. No tenemos tiempo para organizarnos y después pelear. Estamos peleando bajo fuego enemigo. Entonces hay que llamar la atención. Y llamar la atención es empezar a poner claro los objetivos de organización para poder resistir en primera instancia. Pasar a la ofensiva es la instancia en donde debemos obtener la victoria, pero hoy claramente estamos en tarea de resistencia y organización, porque es absolutamente falso que el objetivo sea ganar una elección. Ayer explicaba en San Isidro, en mi territorio, en la provincia de Buenos Aires, por qué la democracia moderna del 83 para acá dejó bien claro que todos aquellos que prometieron cambiar la ecuación dentro del modelo republicano y prometían honestidad administrativa y personal para mejorar la vida del pueblo argentino, terminaron corrompiéndose porque la República es un modelo corrupto y corrompedor. Con lo cual, cuando Alfonsín dijo no vamos a pagar la deuda ilegítima, nombró a Greenspan para discutir con el Fondo Monetario la deuda legítima de la ilegítima. Después que Greenspan le dijo al director del Fondo Monetario Internacional, usted es un hijo de puta, se fue Greenspan y llegó Zurriel, Machiney y Broderson. Y Alfonsín salió al balcón de la Plaza de Mayo y dijo, vengo a fundar la Segunda República. Y cuando terminó de decir eso dijo, economía de guerra. Y cuando terminó de decir eso dijo, vamos a privatizar todo lo que tengamos que privatizar. Año 87. No era Menem, era Alfonsín. Inmediatamente después apareció un señor ignoto para las masas populares que se llamaba Rodolfo Terraño, con un librito de tapa gris y letras azules que se llamaba Argentina siglo XXI. La Argentina del siglo XXI era esta, y decía el libro, prólogo, vamos a privatizar todo. Hoja 1, arrancamos con YPF, hoja 2, yacimiento carboníferos fiscales, hoja 3, ELMA, hoja 4, Comisión Nacional de Energía Atómica. Era el decálogo menemista de las privatizaciones, escrito por Terraño en el gobierno de Alfonsín. Finalizaba el gobierno de Alfonsín, después que Alfonsín no se anima a privatizar las empresas públicas, y entonces el plan austral se cae a pedazos, y pasamos del 1 a 1 austral, que en realidad empezó 1.017 dólares por austral, o sea, el austral era más caro que el dólar, al 3000% diario de inflación, la caída de Alfonsín, porque claro, no le iba a perdonar el Fondo Monetario, que había llegado a un acuerdo con el gobierno y el gobierno lo incumplía, así que era hora que Alfonsín se fuera. En el medio de todo eso hubo una frase histórica, presidente cargo menor, palabras del genocida que se quedó con papel prensa en la sala de tortura, que se llama Mañeto, Grupo Clarín. Y después de eso, vino otro radical a prometer que iba a hacer lo que Alfonsín no había hecho bien. Era el candidato que quería reemplazar a Alfonsín, que se llamaba Angelós, cordobés, asesorado por la Fundación Mediterránea, entre ellos Cavallo, que le decían, vos tenés que proponer terminar el plan austral. Entonces Angelós se fue al cierre de campaña de la 9 de julio con un lápiz rojo inflable, enorme, casi grande como el obelisco, y dijo, con este lápiz rojo voy a tachar todos los gastos innecesarios del Estado, ¿le suena? Y voy a privatizar todas las empresas ineficientes del Estado. Si tuviéramos ahora la posibilidad de proyectarle, pasaría las publicidades de Angelós, búsquenlas, teléfonos de Entel con los cables rotos sonando porque no te podías comunicar, era el Estado es una mierda, ahora vienen los privados. Bueno, del otro lado, confrontaba con el proyecto privatizador, neoliberal, salvaje, criminal y genocida, el príncipe de la aceituna, rey de Anillaco, Carlos Saúl I, el cual había tomado como plataforma de campaña un libro que le escribió mi gran amigo, ya no está con nosotros, mi querido Moisés Ikonikov. Un hombre que había estado en la Sorbona en el Mayo francés, o sea, liberal no era, que le escribió un librito que se llamaba La Revolución Productiva. Y finalmente el pueblo decidió votar la Revolución Productiva. Había un afiche que decía síganme y otro que con la misma letra decía salariazo. Y Menem gana con el librito de la Revolución Productiva y el afiche de salariazo. Se pasa 2 años sin Revolución Productiva y sin salariazo.
Parecía ya que su destino era repetir la caída de Alfonsín, porque no invocaban una, eran los autitos chocadores en materia económica, hasta que Herman González hace el trabajo sucio y le abre camino a la llegada de Cavallo, el cual le dice, la solución yo la tengo. Y Menem, ya jugado y abierto a cualquiera que le dijera algo, le dijo, es volver al plan austral, pero esta vez no hagas lo que hizo Alfonsín, tenés que vender todo. Y Menem, en un acto de coherencia ideológica, rompió la revolución productiva y dijo, ¿dónde firmo? Recibió al presidente de Estados Unidos en la Argentina, firmó las relaciones carnales y se inició el desguace absoluto de la fortaleza del proyecto argentino, que era su programa industrial tecnológico, que era el que generaba empleo y riqueza. Ustedes vieron que el único momento donde los liberales reconocen que la riqueza la generan los trabajadores es el día de paro, porque ese día dicen, hoy estamos perdiendo 200.000 millones de dólares. Ah, hijo de puta, mira vos. O sea que la generamos nosotros. Está bien. En función de eso, la Argentina empieza a destruir los cimientos porque el acuerdo era ser colonia. Y una colonia no necesita un proyecto de vectores como el Plan Cóndor, no necesita desarrollo tecnológico militar, no necesita programa industrial, no necesita desarrollo tecnológico, no necesita energía nuclear, no necesita buques de bandera, no necesita ferrocarriles, no necesita siderurgia, no necesita acero. La colonia es colonia, nunca es perfume. Entonces, entramos en la etapa del saqueo descarado y de una clase política que con el menemismo, que hoy ya se extraña al lado de esto, empezó a ser sodomizada, pero voluntariamente. Entonces, el movimiento peronista empezó a reemplazar dirigentes sindicales como representantes legislativos por becarios de Chicago y yuppies que venían a traer a la Argentina una propuesta de modelo de inversores como el grupo Excel, ¿se acuerdan? Un grupo que compraba franquicias de heladería fundidas en el triple de su valor de tasación, porque el negocio era lavar plata, así que había que perderla de movida. Había que arrancar comprando caro para poder fundir como Dios manda y poder hacer el lavado de dinero que venían a hacer a un país que ya no iba a producir, así que se trataba de comprar fábricas para cerrarlas, desmontar líneas de montaje y transformarlas en chatarra, pero que el negocio tuviera su rentabilidad. La rentabilidad era lavar dinero. Y la Argentina se transformó finalmente en un enorme y gigantesco casino, que es lo que habían propuesto como modelo en lo que ellos creían que iba a ser una larga dictadura a partir del 24 de marzo de 1976, con aquellos que portaban el uniforme de la patria convencidos de que los enemigos de la patria eran los rojos comunistas y no la basura masónica inglesa. Entonces, los que habían bombardeado la Plaza de Mayo con el uniforme de la Marina, rindiéndole pleitesía a la masonería, se hacían del poder en la Argentina y Macera soñaba con ser Perón. Entonces, Macera se veía a sí mismo y decía, hablé 2 veces con Perón, ya aprendí todo lo que tenía que aprender. Perón convocó, obviamente, a finalizar con el extremismo subversivo y Macera dijo, yo sé cómo hacerlo, violando todas las leyes, matando, secuestrando, torturando, yo me encargo. Y obviamente, esa dictadura tenía que serle funcional a la llegada de Martínez de Oz, que había tenido una avanzada de cabecera de playa con Rodrigo en tiempos de Isabel. Todos se acuerdan del Rodrigazo, aunque no lo hayan vivido, no lo conozcan, porque les quedó el nombre. Ustedes saben que en la Argentina Rodrigazo es que te rompen el culo. Entonces, no hace falta que sepas de historia, asociás inmediatamente Rodrigazo con me quedé en pelotas. Bueno, ese Rodrigazo fue la previa de la llegada de Martínez de Oz. Rodrigo era un liberal de la escuela de Martínez de Oz, que le hizo el trabajo sucio previo, y porque el brujo era de la PDUE, igual que Macera. Y la PDUE era la masonería católica, el Banco Ambrosiano, el Vaticano del Opus Dei, no de Pancho. Y en esa caracterización, el liberalismo anglófilo quería de la Argentina una larga dictadura al servicio de sus intereses económicos y parecía que hasta después del Mundial estaba funcionando. Pero ustedes conocen el cuento de la ranita y el escorpión, ¿no? Y entonces, cuando todo parecía que funcionaba, había represión clandestina y economía liberal, Martínez de Oz se cebó y fue por más de lo que la sociedad podía tolerar en ese momento. Y ya el cierre de fábricas, el DM2, los viajes a Miami, la llegada de autos importados, no alcanzaba para parar el deterioro de una economía que empezaba a caerse a pedazos rápidamente. En el peor momento de la caída, cuando ya la CGT en manos de un compañero hidalgo y caballero como Saúl Ubaldini salía a resistir en las calles de la dictadura, 48 horas después surgió el operativo Rosario para recuperar nuestras Islas Malvinas. Planificación que estaba pensada para 6 meses después, pero que Galtieri consideró oportuno adelantarlo por necesidades políticas en contra de la planificación militar, que por supuesto no aconsejaba ir en invierno a tomar semejante decisión, porque no había logística ni preparación. Pero la marcha de marzo de Saúl Ubaldini, del 28 de marzo, acelera todos los tiempos de las decisiones y todo lo que estaba en ciernes se transforma en operativo. Finalmente, y a pesar del esfuerzo de todos nuestros héroes, se produce la rendición del armisticio de Menéndez y la Argentina vuelve descarnadamente a mirar la economía, porque se había acabado, una vez más, el show de la guerra. Y entonces, los que hasta 48 horas antes esperaban los comunicados de la Junta para ver cuántos aviones habíamos derribado y cuántas fragatas habíamos hundido, dijeron, perdimos, me dedico a otra cosa. Entonces, fue, ¿cuánto está el dólar? Ustedes saben que en la Argentina, French y Beruti repartían escarapelas. No sabemos si los paraguas eran por el sol o por la lluvia, porque eso no nos lo contó la revista Villiquen, pero sabemos que desde el primer día
día, en el Cabildo, la pregunta que cerró la asamblea fue ¿cuánto está el dólar? Gritó alguien de atrás. Y así nació nuestra independencia. Con lo cual se repetía una vez más la historia. Y esa historia era que los mismos liberales que habían venido a destruir por completo el aparato productivo argentino, transformar la Argentina en un casino de timba donde el verdulero estaba en la City mirando las tablas de las financieras para ver dónde compraba y dónde vendía, había vuelto a la más horrible realidad. La dictadura se iba, dejando todo destruido y todo el aparato industrial absolutamente desmantelado. Esa Argentina que ingresa en la democracia del 83 encuentra un Alfonsín que dice desde los púlpitos donde nos dirigía la palabra que la Argentina iba a tener un despegar económico porque con la democracia se come, se cura y se educa. No estamos en democracia, pero igual nos quedamos sin curitas, sin tiza y sin comida. Con lo cual, aquel apotegma alfonsinista no se cumpliría en el siglo XXI y en el 2025. Hoy hay hambre, no hay educación y no hay salud. Pero seguimos preguntando cuánto está el dólar. Desde los tiempos de Martínez de Hoz, desde Rodrigo para acá, los gobiernos tomaron deuda externa. Los gobiernos tomaron deuda externa. Nuestra deuda externa está compuesta desde el año 75 en adelante. Hay un corte, 75 en adelante. Y salvo Néstor Kirchner y Adolfo el Breve, que declaró el default en sus exiguos 7 días, la Argentina siempre pidió deuda para pagar la deuda anterior, generando un proceso enorme y gigantesco de anatocismo en la capitalización de intereses más capital, con lo cual los argentinos hemos pagado nuestra deuda del año 75 1.200 veces hasta hoy en términos de capital y seguimos debiendo los intereses porque se capitalizaron. La Argentina está en default, no hace falta que se los diga. La Argentina está absolutamente quebrada en términos económicos y es absolutamente impagable la cuantiosa suma infinita de deuda que hoy supera los 540.000 millones de dólares, más intereses, más punitorios, porque no vamos a pagar nada. Y los intereses que pagamos anualmente son nada más que la cuota para poder seguir siendo la factoría del mundo anglófilo que viene descuartizando la Argentina. Cuando yo les decía hace un rato que el gobierno del Estado es nuestra organización, nosotros no estamos organizados en partidos políticos. Como sociedad estamos organizados como Estado en forma de gobierno. Nuestra riqueza colectiva es la riqueza del Estado. Y la administración de los bienes del Estado es nuestra forma de organización social. Con lo cual, cuando discutimos quién va a administrar, estamos discutiendo el modelo en el que queremos vivir. Y en ese modelo en el que queremos vivir, tiene que explicar cómo se va a financiar. Yo les puedo asegurar que hace rato que ustedes no escuchan a nadie explicarles cómo va a financiar su proyecto político. Viene uno y te dice, yo soy mejor que este. Y si me votás a mí, vas a vivir mejor que con este. Lo votás, el sistema lo corrompe. Y entonces viene él y dice, ahora votame a mí, que soy mejor que este. Y que cuando me votes a mí, vas a vivir mejor que con este. Desde el año 83 para acá, lo único que creció es el gasto social. O sea, el Estado cada vez destina más a cubrir sus falencias que a financiar sus virtudes. La Constitución del 49 en la Argentina está secuestrada, pero es gobierno en China. Se ve que algún tintorero amigo se llevó la Constitución del 49 para que la leyera Xi Jinping, y hoy China aplica la Constitución del 49 en toda su plenitud de organización, en lo económico. Y entonces China tiene una economía híbrida, de organización cooperativa y mixta, de capital privado y Estado chino. No son comunistas, pero no son capitalistas, son tercera posición. Porque los chinos mantienen el control de la producción. Con lo cual, si vos querés ir a invertir a China, te dicen bienvenido. Te preguntan en qué querés invertir, si sos idóneo, cuánto vas a invertir. Y después, si todo está bien, te dicen, muy bien, ahora vaya a la oficina que está allá. Ahí va a encontrar el funcionario del Estado chino que le va a explicar cómo se asocia con el Estado chino. Y usted va a ser inmensamente rico, porque no estamos en contra de que usted sea rico. Va a tener que trabajar y va a tener que arriesgar. Y va a tener alguien que lo controla, el Estado chino. Señor, bienvenido a China. Con lo cual, la Argentina, que allá por el 76 con el golpe de Estado, compró que el modelo ya no era el de la vaca atada rumbo a Europa con Alvear, sino que el modelo era Walt Disney. Habíamos cambiado de patrón, siempre en inglés, pero en vez de viajar a la isla pirata, íbamos a viajar a Miami. Y en ese cambio de modelo, de paradigma, la Argentina compra que hay que ser capitalistas, porque en el mundo el capitalismo ha triunfado. Por eso, basta de estos negros de mierda peronistas que no entienden nada. Fíjate cómo viven los norteamericanos. Eso es vida. Allá te podés comprar un auto en cuotas, acá rombo 80. Allá está Walt Disney, acá estaba Little Park. Entonces, aquello es el éxito. Hay que ir para allá, hay que ser yankee, hay que tomar el ejemplo de los que le va bien. Todas estas frases las escucharon, todas estas pelotudeces, ¿no? Sí, un montón de veces. Pero resulta que desde el 76 para acá, y el intento de aplicar la doctrina Monroe, América para los americanos, doctrina de la cual hoy es ferviente militante Guillermo Moreno. Un tipo que creo que cambió la foto de Perón por la de Monroe, la tiene en la casa. Y entonces pasamos a la idea de un peronismo capitalista, un oximorón, una pelotudez de manual. Pero había todavía más sorpresa para nosotros. Te invitaba algún diputado a tomar un café y te decía, mirá lo que me dieron en Miami. Y sacaba una medalla de la DEA, del Departamento de Estado. Entonces yo decía, ¿y? Igual sería, no, pero ahora
yo voy a ir seguido, y la unidad básica la cerré, si ya no es necesaria. Y entonces pasamos al pejotismo de burócratas, que se habían convencido que la batalla social estaba perdida, que Perón era una antigüedad, y que teníamos que tener un peronismo moderno de la renovación capitalista. Y a los trabajadores, ¿quién los defiende? El abogado, te decían. Con lo cual dejamos de ser el espacio de las fuerzas del trabajo para ser un grupo de burócratas con la foto de Perón y el doble discurso. A lo negro le decimos que somos peronistas y a la embajada le decimos que ya entendimos que somos capitalistas. Total, ¿quién se va a avivar? En el medio de eso, Menem logra una síntesis maravillosa que es la marcha con María Julia Alzogaray en pelotas con tapado. Entonces, ahí ya nos encontramos en una etapa superlativa del nuevo escenario de la democracia moderna. Y la gente seguía preguntando, ¿y a mí quién me defiende? Y entonces vos ponías a Bernardo Huevo Neustadt y a Mariano Grondona, yo te escribo el comunicado de la dictadura, y te decían qué país maravilloso. Ahora los teléfonos van a funcionar y los pobres empleados de Entel van a poder ponerse un videoclub, se van a poder comprar un remis, se van a poder poner un pool, ¿quién te dice un pádel? Y van a ser emprendedores. Se van con plata, los van a indemnizar. O sea que está bien que el Estado se endeude para indemnizar despidos, porque el Estado no era eficiente, el pobre empleado era empleado estatal. ¿Qué vida puede tener un empleado estatal? Una vida de mierda. Le sirvió para criar a sus hijos, que tengan un buen colegio estatal. Bergoglio salió de la escuela pública, no lo digan en voz alta. Y los premios Nobel argentinos también, tampoco lo digan en voz alta. Porque eso atenta contra las privatizaciones, no sean boludos, ¿no? Entonces llegamos a los 90 con un peronismo liberal. El exégeta menemista sería Scioli, que ahora dijo que él es peronista libertario. Vamos avanzando en el tiempo en la decadencia argentina. Mientras todas estas cosas pasan, los kilos y kilos de acero en forma de maquinaria, de líneas de montaje productiva, de inteligencia argentina, se fueron destruyendo como chatarra y aquellos que tenían la formación y capacidad se fueron yendo buscando nuevos destinos porque desaparecía el proyecto nacional. Ya no había un proyecto de integración comunitaria, colectiva, que entusiasmara al éxito y entonces cada uno iba perdiendo entusiasmo individual en lo que hacía. El científico nuclear o el científico del INTI, el estudiante de economía o el carpintero ebanista. Todos perdían el paradigma de la Argentina potencia, de la Argentina que entre todos podíamos construir y saber que éramos confiables, fiables, que si ibas a buscar un médico te atendía Favaloro y que si querías leer un buen libro te lo escribía Borges o Sábato. Y entonces la Argentina se seguía aferrando a las anclas de un pasado que ya no producía. Eran argentinos que habían nacido hace 50 años atrás en ese momento. Salvo Mirta se fueron todos. Y ahora enterró otro papa. Entonces, la Argentina no fue renovando el milagro argentino. La Argentina no fue poniendo en el casillero que se vaciaba el argentino que se preparaba para ocupar ese lugar cuando se produjera la vacante. Y seguimos avanzando en el tiempo y tuvimos un momento en que pareció que la historia nos miraba en un día soleado y fue cuando Néstor Kirchner encuentra la caja de Chávez. Entonces viene alguien y le dice, no vayas más a Wall Street, no le rindas más pleitesía a la Casa Blanca, decime cuánto necesitas que te hago el cheque. Y entonces la Argentina no cambiaba de modelo de administración colonial, que es la República, pero cambiaba de modelo económico, salía del eje norte-sur liberal capitalista occidental y se ponía en un eje de construcción continental con un Lula en Brasil, con Evo, con Chávez. Y claro, uno soñaba en ese momento decir, bueno, si esto se sostiene, Argentina y Brasil son un mercado de 350 millones de habitantes. Y la Argentina produciendo para el mercado brasilero, con su potencial de riquezas manufacturadas para exportación, parecía que la Argentina tenía un destino de crecimiento y de grandeza que venía de carambola, no porque habíamos planificado, venía de la caída divina de un gesto tal vez inmerecido por nosotros, pero nos llovía el bienestar. Finalmente tampoco logramos hacer pie porque Néstor Kirchner se olvida que el plan quinquenal de Perón venía con la reforma de la Constitución del 49 abajo del brazo. Se olvidó de la política, Néstor. No podés consolidar un modelo económico si no tenés un nuevo marco político. Y el nuevo marco político tendría que haber sido salir del modelo republicano, corriendo. Y en ese momento priorizó otros objetivos. Con el diario del lunes todo es fácil. Pero claramente su más profundo error fue no reformar la Constitución. Y entonces, aquellos que habían dado el golpe en el 76, habían bombardeado la Plaza de Mayo, la masonería anglófila enquistada y Mañeto, decidieron que era tiempo de pasar a la segunda fase. Y esa segunda fase fue convencer a una señora que es socialdemócrata aliada del peronismo, que es Cristina, que lo mejor para el destino de la Argentina era un gobierno de alianza. ¿Le suena la palabra alianza? Entonces la convencieron a Cristina, que iba a ser la pingüina finalmente, de la promesa de Néstor, pingüino, pingüina, pingüina. Y la pingüina decidió que en el nido iba a poner a San Martín con Valium, que era Cobos, y que iba a llamar al gobierno a un ministro de Economía brillante, que se llama Lustó, y que no había mejor directora para el PAMI que Ocaña. Entonces pasamos de un modelo peronista, latinoamericano, casi revolucionario de Néstor Kirchner, 4 años de acumulación de riqueza, cese del pago de la deuda para renegociar, 60% de quita en la negociación de la deuda, a Cristina gobernando con los radicales progresistas y la chocó en 90 días cuando le dijo Lustó, Cristina, contá hasta 125, le dijo, y la Argentina voló por el aire.
En ese escenario delirante de un gobierno de alianza que ya se había aprobado con el Chacho, ¿se acuerdan? Con Fernández Mejide. ¿Se acuerdan de Patricia Bullrich cuando era de izquierda? Entonces, en aquellos tiempos de la alianza, Fernando de la Rúa había nombrado al Chacho de vicepresidente para ganarle una interna a Fernández Mejide. Imagínense que la decadencia argentina no viene de ahora, ¿no? Tuvimos una interna presidencial con Fernández Mejide y de la Rúa. Y lo peor es que ganaron. Ganan y Cristina, después de ver el resultado, repite la fórmula. Dice, bueno, llamen a todos esos que fracasaron con de la Rúa que ahora vengan a gobernar conmigo. El proceso nos llevó a otro deterioro que finalmente terminaría ¿dónde? Cristina, tenemos que negociar con el fondo. ¿Se acuerdan de los artistas K haciendo una propaganda que decía no volvamos al fondo? ¿Y se acuerdan de Duhovne, ministro de Macri, diciendo lo peor que le puede pasar a la Argentina es volver al fondo? ¿Se acuerdan del esquizofrénico psiquiátrico Patas con Papada diciendo ir al fondo es traición a la patria? Bueno, parece que a todos les gusta que los lleven al fondo. La República se comió a todos los que dijeron que iban a hacer la revolución y los transformó en administradores de la deuda externa. Todos, absolutamente todos, se transformaron en el poder en miserables administradores burócratas y abandonaron la política, las ideas y los compromisos con la sociedad para empezar a explicar. ¿Y saben ustedes lo que es una explicación? ¿Cómo funciona? Una explicación es una excusa y las excusas son las explicaciones de un fracaso. Entonces cuando alguien empieza a decir, pero usted dijo que esto no lo iba a hacer nunca, bueno, lo que cambiaron fueron las circunstancias, no yo. Empezó la estafa hacia aquellos que habían creído, en el que votaron, que iba a cambiar la historia y la terminó una vez más repitiendo. Cuando Perón nos decía no hay que cambiar de collar, hay que dejar de ser perro, se refería fundamentalmente a abandonar el modelo. El perro es el modelo. Entonces, si es Juan o es Pedro, si es Cristina o es fulanito, mientras sea dentro del mismo modelo, se sigue siendo perro, no importa el collar. Y ahora, cuando los chicos de las generaciones más jóvenes, harto del fracaso revolucionario, porque se pudrieron de las promesas de la revolución, hemos logrado algo inédito los argentinos. En el mundo entero los jóvenes son de izquierda y cuando se hacen adultos se hacen conservadores. Los argentinos hemos logrado que todos los pendejos de mierda sean conservadores, así que esperamos a todos con un morral cuando cumplan 80, porque la realidad es que Cristina, en otro de sus actos brillantes de estadista, le dio el voto a los pelotudos de 16 años. Entonces, ella creía que ampliaba su base electoral y le entregó la elección a Milei. En ese contexto delirante, todo el mundo se olvidó de gobernar. ¿Por qué? Porque una de las peores trampas de la República es votar cada 2 años. Porque cuando el revolucionario asume el gobierno y dice, bueno, llamen a reunión de gabinete y planificación. No, esperá, boludo, ya tenemos elecciones. ¿Cómo elecciones? Si acabo de asumir, sí, pero ya a fin de año ya estamos en elecciones. Así que no tenemos que gobernar, tenemos que ver cómo ganamos la intermedia. ¿Y cuándo vamos a gobernar? No, bueno, eso después lo vemos. Por lo pronto tenemos una elección en el medio y otra al final para que te quedes 4 años más. ¿Y después qué tengo que hacer? Seguir haciendo esto para no ser Pato Rengo. La lista interminable de personajes fracasados de la política sería para llenar una enciclopedia de papel de 1200 volúmenes. En la Argentina nos prometieron cambiar la realidad republicana, o sea, venir a cambiar el fracaso republicano. Corso Gómez, ¿se acuerdan? Partido Blanco de los Jubilados. Me los morfo a todos, decía Corso Gómez. Varela Cid, ¿se acuerdan de Varela de la UCD? Prófugo en Miami está todavía. El pobre Oscar Allende murió sin dejar heredero del partido intransigente y se llevó con él la verdad absoluta de que la Argentina era víctima de los oligopolios y de los monopolios. No se equivocaba en nada. Aldo Rico, el Modín, del cual fui fundador, terminó en una reunión con Duhalde, que cuando escribe su apellido se olvida la H, y era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y le dijo, sin plata no hay política. Después tuvimos otros ensayos como la Alianza, el grupo de los 8, el Chacho a la cabeza, Cafiero. Eran de centro izquierda, reivindicaban la tendencia, por abajo eran amigos de los muchachos de la Fede, y si se les escapaba un día así muy subversivo, tenían la foto del Che Guevara. Terminaron de socios de la Rúa, que era socio vitalicio del Jockey Club. Y era tan corporativo que se asoció a LACA nada más que para ser parte de un club donde había gente que tenía autos. Y terminaron en un gobierno repartiendo la plata con pontacuarto de las coimas a los senadores para la reforma laboral. Digo, no importa si les gusta o no la revolución cubana, pero allá los mataban, ¿eh? O sea, la hacían cortita. Acá no. Fue pasando el tiempo y adivinen cuál es la única institución que a lo largo de toda esta narrativa que estamos haciendo se mantuvo incólume, en las sombras. Ustedes no recuerdan un solo nombre de ellos y son los que ejercieron permanentemente el único poder real de la República. Los jueces de la Corte y los jueces federales. Si yo les pregunto a ustedes rápido, que me digan los nombres de los jueces de la Corte del año 83, los jueces de la Corte del año 78, los jueces de la Corte del año 85, los jueces de la Corte del año 93. Bueno, la Corte Suprema de la Nación, institución corrupta y putrefacta, si la hay, según esta Constitución republicana, mitrista, liberal, inspirada en todos los hijos de puta que se puedan imaginar, que copiaron la Constitución masónica de los Estados Unidos de Norteamérica, Alberdi, Mitre, Sarmiento, los degenerados del 80, trajeron a la Argentina la idea de que la reserva moral no era el ejército, como decían en alguna época en el siglo XX, sino los jueces.
Por eso esta Constitución republicana prevé que el último escalón de sustitución de la cadena de acefalía presidencial es el presidente de la Corte, no es la política, es la Corte Suprema. Adivinen quién analiza la constitucionalidad de las leyes que votan los legisladores que ustedes empoderan con su voto popular, la Corte. Adivinen quiénes resuelven la legalidad más allá de la constitucionalidad y quiénes pueden vetar la aplicación de una ley del Congreso por resolución judicial, los jueces. Adivinen quiénes son los únicos que pueden privarlos a ustedes de su libertad y de sus bienes, los jueces. Adivinen cuál es el único cargo de la Constitución vitalicio, el cargo de juez. Adivinen quiénes son los únicos exceptuados de pagar impuestos, los jueces. O sea, la Constitución la hicimos para los jueces, ¿queda claro esto? Bien, aclarado esto, los jueces de la Corte Suprema y los jueces federales se encargaron una y otra vez de normativizar como legal los golpes de Estado. Entonces, ningún juez de ninguna corte renunció frente a la interrupción constitucional de los gobiernos constitucionales con interrupciones de dictaduras. Entonces, ustedes van a encontrar que Farrell fue presidente de la República. Lanusse, Onganía, Galtieri, Videla, Viñones, todos dicen presidente de la República. La justicia los avalaba y Clarín lo publicaba. O sea, la Corte decía, este muchacho es presidente de la República, y Clarín decía, asumió Videla como presidente de la República. La República, si yo le tengo que explicar a mi hija de 4 años, que dice, papá, ¿cómo se hace para ser presidente de la República? Hija, hay 2 maneras. Ganás una elección que cuesta $100 millones que te van a financiar los grupos económicos que te van a pedir después que les devuelvas el dinero saqueando la Argentina, o das un golpe de Estado. De las 2 maneras te dicen presidente de la República. Y como diría el chiste, mi hija me preguntaría, papá, y honestamente, no, como antes, ¿no? La realidad es esa, honestamente es imposible. Porque a lo largo del siglo XX, el poder, salvo en recreos populares, como pudo ser el peronismo, el partido se jugó siempre en la cancha que ellos pusieron, con el árbitro de ellos y la cancha inclinada. Por lo cual, hemos convivido con el enemigo desde que nos independizamos de la monarquía española y empezamos a dormir con la monarquía británica. Porque finalmente nuestra emancipación de la monarquía hispánica la hicimos con dinero inglés y todavía pagamos las consecuencias. Entonces hoy tenemos el más descarado de todos los gobiernos de ocupación inglesa de la historia argentina. Hoy circulaba por las redes el recuerdo que en un día como hoy, en el año 82, Alfredo Astiz se rendía sin tirar un solo tiro en Georgia. Después de unos comunicados de la Junta que decían, rompemos papeles y entramos en combate. Cuando llegaron los ingleses encontraron revistas Paturuzú, rotas. Y la realidad es que sobre la base de las grandes mentiras argentinas se construyó un modelo de patriota raro, que es el modelo de patriota clase media choto, el cual dice ser un argentino comprometido que paga sus impuestos, cosa que nunca se probó, pero básicamente démosle la derecha de que el kiosquero los garpa. Sabemos que Grobopatel no lo hace, que contrabandea y que hay 480.000 millones de dólares de contrabando, evasión, elusión de argentinos en el extranjero, con lo cual sabemos claramente que el 100% de la deuda externa está en cajas de seguridad en paraísos fiscales. Pero la clase media chota, que dice, yo no soy empleado del Estado, con la mía le pagan a esos negros de mierda que me cortan la 9 de julio, yo no recibo un plan social. ¿Y por qué hay que darle plata al cine? Que hagan como en Hollywood. Y entonces uno dice, ¿este estúpido se droga con la mala? ¿O efectivamente le limaron el cerebro desde muy chiquito en el colegio y le enseñaron todas esas pelotudeces y no podemos tener otro resultado que un pelotudo? Y ese pelotudo ahora aprendió el sistema del emprendedorismo monotributista de monoambiente, monopelotudo. Y entonces el argentino empieza a abandonar el sistema productivo suburbano y campestre para ir a un modelo de concentración de la población en estructuras urbanas, donde desde la década del 70 el pelotudo promedio, clase media idiota, cree que la leche viene de un sachet y la luz de la tecla cuando aprieta. Entonces desconoce por completo el esfuerzo físico y material de la extracción del mineral, de los tambos, de la recolección de la zafra, de qué carajo es un silo bolsa. Pero se junta en la esquina del café y le dice al amigo, ¿viste el carry trade? Vos decís, ¿cómo se puede llegar tan bajo? Claro, el capitalismo tiene una cualidad de bingo infinita. Y es ofrecerle a la gente ganar plata sin trabajar, que el dinero de dinero sin trabajar. Y ustedes vieron que al bingo va la señora con la bolsa del supermercado que acaba de comprar y le dijo al chino, te lo pago mañana. Va con la plata de la factura de luz, porque la del gas no la puede pagar, y se sienta en una maquinita del bingo hasta que se queda sin un peso y no le pagó ni al chino ni la boleta de luz que tenía la plata y la de gas no la podía pagar. En conclusión, lo que le quedaba de plata se lo dejó al bingo. En ese esquema ludópata social, en ese esquema de capitalismo ludópata, la sociedad argentina dejó de producir, no tiene cultura del trabajo. El boludo clase media que ahora ya va con el auto que está pagando en cuotas al hospital público, al cual decía que era para negros de mierda. Pero ahora llegan tempranito con el auto, estacionan en la puerta y le quitan lugar a los más desprotegidos de la cadena y los más humildes y necesitados, porque ellos llegan más temprano con el auto y entonces son los más humildes los que pierden el número de la atención médica para una operación, porque lo usa la clase media ahora. Y resulta que los colegios públicos ahora ya no tienen cupos, porque van los muchachos a llevar a sus hijos que viven en los departamentos de Flores, Floresta, Belgrano y Recoleta. Pero claro,
siempre es mejor la escuela privada. Y no hay nada como la agencia de seguridad. Ustedes saben que la Argentina a lo largo de estos últimos 50 años es el único país del mundo donde vos pagás 2 veces el mismo servicio. Se lo pagás una vez al Estado y otra como un pelotudo a la empresa que te presta el servicio privado de lo que ya pagaste. Entonces vos vas, pagás los impuestos para la escuela pública, pero mandás a tu hijo a un colegio privado. Pagás los impuestos para tener policía, pero le pagás a la agencia de seguridad para que te cuide tu casa. O sea que siempre hay una doble imposición sobre el salario o la renta para vivir peor. Pero el pelotudo va contento diciendo, en el country tengo seguridad privada. Y va contento y paga la cuota del colegio privado. Hasta junio. De junio a diciembre acumula deuda. Pero manda al pibe al colegio privado. Este esquema está llegando al final. Y en este final aparece una vez más el argentino pelotudo que festeja que acaban de hipotecarle la casa para pagar los gastos fijos del comercio del cual vivía y ya quebró. O sea, el argentino que tenía un kiosco fundió. Ahora hipotecó la casa para pagar las deudas del kiosco, pero se quedó sin kiosco, sin trabajo y con la casa hipotecada. Esa es la Argentina. ¿Cómo sigue la historia? Acabamos de conseguir un préstamo de 44.000 millones de dólares, de los cuales solo 19.000 vienen en efectivo al Banco Central, como garantía del pago de las cuotas de deuda de acá a un año. O sea, ese dinero viene a garantizarle a los propios acreedores que lo prestaron que van a cobrar en fecha para ajustar sus asientos contables, pero de ese dinero no va un solo dólar a préstamos productivos o a inversión productiva en la Argentina. Con lo cual, lo único que vino a la Argentina es más deuda. ¿Podés creer que hay pelotudos que festejan que nos endeudamos? Es maravilloso. Hay un sector de la sociedad que festeja la deuda, sabiendo que no vamos a producir nada para pagarla y que finalmente se va a transformar en ejecución. Entre Macri y el esquizofrénico enfermo mental acumulan 57.000 millones de deuda de Macri, más 44.000 millones de deuda del loco psiquiátrico, más 60.000 millones que pasó del Central al Tesoro, más el blanqueo de Macri, más el blanqueo de este enfermo. Con lo cual, la cifra total son 254.000 millones de dólares entre Macri y este esquizofrénico psiquiátrico que han desaparecido de las arcas del Estado. Los 2 blanqueos y el 100% de todas las deudas tomadas. Pueden buscarlo, yo hice una exposición desarrollada en un programa donde explico la composición de este número, cómo se gestó, cómo se acumuló y cómo va a terminar. Hecho todo este desarrollo, la Argentina no va a salir de esta crisis terminal. La Argentina está en coma 4, terapia intensiva y pronóstico reservado. La Argentina no va a salir de esto dentro del modelo republicano. No sale de esto ganando una elección, no sale de esto manteniendo relaciones norte-sur, doctrina Monroe, Casa Blanca, anglofilia y sociedad con el asesino, genocida y nazi de Netanyahu. La Argentina sale saliendo del republicanismo y saliendo del capitalismo occidental quebrado hacia una sociedad geopolítica con los BRICS, fundamentalmente con Brasil, con Rusia y con China. Ahora, para poder encaminar esto, lugar donde nos había dejado con el boleto de entrada ya picado Sergio Tomás Massa. El 2 de enero de 2024 la Argentina era BRICS. Sergio Massa habitualmente estaba vinculado a Wikileaks y la Embajada de Estados Unidos. Terminó viajando a China y a Moscú y consiguió que nos aceptaran en los BRICS. A alguien le falló la brújula, ¿no? Y este psiquiátrico enfermo nos sacó de los BRICS, rompió el boleto de entrada y hoy estamos arrastrados de manera indigna frente a un modelo de capitalismo absolutamente quebrado. ¿Por qué les digo que el capitalismo quebró? Porque desde el momento que los insumos energéticos dejaron de ser vinculados comercialmente con exclusividad monopólica al dólar, esto quiere decir Vladimir Putin declarando que está dispuesto a vender petróleo contra oro y rublos, muere el petrodólar. Y muerto el petrodólar, murió Estados Unidos de Norteamérica. Porque el monopolio no es la emisión monetaria del dólar. El monopolio era el respaldo del dólar, que era el petróleo. El monopolio del respaldo petrolero al dólar era lo que permitía imprimir infinitamente billetes de circo llamados dólares. Ahora, sin el respaldo petrolero, el dólar empieza a hacer eso, billetes de circo llamados dólares. A tal punto que la inflación se desata en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Saben quiénes son los pelotudos que están en segundo lugar en tenencia de dólares a nivel mundial después de los propios yanquis? Nosotros. ¿Saben quiénes son los pelotudos que van a pagar la inflación en dólares de las decisiones delirantes de Donald Trump? Nosotros. ¿Saben a quién le va a caer el peso de la deuda en dólares recién contraída hace 2 horas con las decisiones políticas tomadas por Trump en materia comercial contra China? A nosotros. Con lo cual, ¿se acuerdan que había un idiota que dijo, vótenme que los voy a dolarizar? Bueno, debo ser honesto, cumplió. En la Argentina todo está a valor dólar, menos los salarios. Lo que existe en la Argentina hoy es un cepo al salario. Y la decisión política de que los ricos van a ser muy ricos y los pobres van a ser cada vez más pobres y van a ser cada vez más. Es el modelo africano, 80-20. 20% de administradores del saqueo, 80% de pobres e indigentes. La pregunta es si vamos a poder frenar este proceso. Porque pareciera que por las buenas y esperando que un día
TN haga un análisis objetivo de la realidad, no va a funcionar, ¿no? Con lo cual tenemos que prepararnos para un conflicto. Y ese conflicto está en desarrollo. Las profecías de Parravicini y Don Orione, unas profecías y las otras son predicciones, porque unas son de origen divino y las otras no, se están cumpliendo matemáticamente. Decía Parravicini, si no ven venir al hombre gris, el hombre gris no es el guarda del tren, es la chota clase media argentina, que si se despierta, como decía Parravicini, no la ven venir, la Argentina tendrá su revolución francesa. Bueno, estamos camino a afilar las guillotinas. Porque esa chota clase media gris empieza a sentir en carne propia el deterioro de sus privilegios. Y es como que el espejo se va desempañando. Y a medida que se desempaña el espejo, aparece el boludo clase media choto gris que creyó que medía 1,90, era rubio, ¿no? Y empieza a irse el vapor del vidrio y empieza a ver que estaba gordo, estaba pelado, ya no era lo mismo. Estaba barbudo el tipo. Y se identifica como nosotros. Pero nosotros no nos mentimos. Entonces empieza la imagen a deteriorarse y no hay nada peor que la desilusión del cornudo. Del tipo que se da cuenta que ha sido cornudo durante mucho tiempo, que todo era una mentira, que todos sabían que era cornudo menos él, porque veía el espejo todo empañado. Y esa clase media chota y gris va a reaccionar. No va a reaccionar por patriotismo, no es que se levantan a la mañana y dicen viva San Martín, Güemes, Rosas y la vida por la patria. No, olvídense. Lo que le va a pasar es que va a ir al supermercado y le van a romper la tarjeta de crédito. Le van a decir, esto no funciona más, dice el banco que no se la devolvamos. Y van a venir y le van a decir, señor, devuelva el auto, debe 42 cuotas. El departamento, maestro, si no se pone al día con las expensas, lo pasamos legales. Y claro, el tipo le quedan dos caminos. O se suma al gordo valor, o entiende que era un cornudo pelotudo, al cual a lo largo del tiempo le fueron diciendo, si ahorrás, sos un pelotudo. Si trabajás, sos un pelotudo. Crédito y carry trade. Vos sacás un crédito en pesos, comprás dólares, los vendés, lo ponés a tasa de interés en pesos, volvés al dólar y con el 50% de la tasa de interés en pesos, cuando te vas, ganaste el 20 en dólares, boludo. ¿Entendiste? No. Pero si trabajás, sos un boludo. En ese mecanismo que tan bien explica la película Plata Dulce, que termina con una frase maravillosa y es Arteche la puta que te parió, estamos frente a ese proceso final. En estos meses, este gobierno de ocupación recibe el auxilio, esta rata inmunda del Fondo Monetario, cristalina creo que le dicen. Es cristalina, porque parece hija de puta y es hija de puta. Es bien cristal, bien transparente. Diciendo que hay que votar en la Argentina, trayendo los recuerdos de un Braden, esta sería Braden con ovarios. Viene y nos dice a los argentinos lo que tenemos que votar ya no se conforman, ahora nos dicen también lo que tenemos que hacer. Muestra el nivel de desesperación y de desconfianza, porque la plata es de ellos. Entonces ellos dicen, paren, nos vamos a meter en la elección, porque a ver si todavía alguno lo escucha a Cunio, nos vota otra cosa y nosotros no cobramos nunca más. Ahí estoy, espera que cierro y vamos. Y entonces ya se meten en la elección, dicen, hay que votar liberales. Ustedes saben que yo soy bonaerense y estoy en campaña, voy a encabezar la lista confederal en la provincia de Buenos Aires. Mandé a hacer unas divisas Punzó siglo XXI. Dicen, mueran los salvajes libertarios ahora. Entonces, en esa línea editorial, Cristalina dice, todo menos un Cunio, por favor, ¿no? Y sin embargo, la calle empieza a reaccionar. Y este préstamo de campaña para intentar llegar a octubre y que el gobierno pueda tener una buena elección. ¿Se acuerdan que Macri les dijo lo mismo, no? Préstenme 57.000 millones de dólares que gano yo. Bueno, ahora le dieron 44. Y claramente la elección es lo de menos. Con un préstamo parecido, como les dije hace un ratito, apareció Fernando de la Rúa y dijo, qué lindo es dar buenas noticias. Ahora vamos a crecer. Nunca la Argentina recibió tanto como ahora. Blindaje, mega canje. Esto es lo que estábamos haciendo mientras decían que no trabajábamos. A partir de ahora vienen los mejores días de los argentinos, Fernando de la Rúa. Pero la esencia de lo que viene es exactamente la misma. Y el final es exactamente el mismo. Se va a producir el mismo final cuando, cerrado el circuito de saqueo, por eso están acelerando el saqueo. Mientras nosotros discutimos, estamos bajo fuego, organizándonos como podemos, en una actitud de resistencia, liquidan el litio, el petróleo, el agua potable, entregan la soberanía de Malvinas, que solo está protegida por la Constitución Nacional, que dice que es innegociable el reclamo de soberanía sobre nuestro territorio insular. Si no, ya lo hubieran vendido. Por todo esto, yo les planteo hoy, en este encuentro, primero, renovar la esperanza de nuestra humildad. Nosotros sí le pedimos perdón a Bergoglio por lo que no supimos entender del mensaje que nos quiso dar. Segundo, tenemos una capacidad de revisionismo histórico y de autocrítica. No le echamos la culpa al enemigo de las estupideces propias. Tercero, no subestimamos al enemigo, porque nosotros estamos acá y ellos se quedaron con la casa de gobierno. Cuarto, avísenles que acá no se rinde nadie. Y quinto, avísenles que esta vez los muertos los ponen ellos. Porque cuando yo les pido a todos que nos organicemos, no es para que los responsables de este acto genocida y criminal, que le ha quitado el apoyo a la discapacidad, que le ha quitado la morfina a los enfermos terminales, que le ha quitado los derechos a los jubilados, que le ha quitado el Garrahan a los niños, que ha abandonado la obra pública estructural que mantiene operativo las venas económicas de la patria, que ha destrozado el empleo, que ha liquidado la industria nacional, que ha endeudado la matriz de la organización social, que es nuestra base operativa de la ética de la solidaridad, que es el Estado. Si creen que va a ser gratis,
están muy equivocados. Y a veces, solo a veces, en el mundo se producen revoluciones. Avísenles, solo a veces. No siempre, pero a veces Guillotín muere en la guillotina. A veces, solo a veces, en una isla del Caribe, el dictador tiene que salir corriendo porque bajan de la sierra. A veces, solo a veces, hay fechas como el 17 de octubre. A veces, solo a veces, hay cordobazos. Solo a veces hay revoluciones que entran en 3 palabras: igualdad, libertad y fraternidad. Y se escribieron con sangre. Avísenle a la oligarquía argentina que viaja al Louvre que esos cuadros enormes de gente decapitada no son sueños húmedos de los pintores. Son las fotos de época cuando no existía la selfie. Y si rascan el cuadro, por ahí encuentran el apellido de sus abuelos. Avísenles que somos herederos de Güemes, del Chacho, de Rosas, que somos empecinadamente artiguistas. Explíquenles que por más que hayan proyectado la desaparición física de la patria de los argentinos, la Argentina, antes de ser un proyecto material, una frontera, un pueblo, es un sueño de Dios. Y nosotros somos profundamente creyentes. Y para combatir contra nosotros, primero tendrían que vencer a Dios, al cual invocamos como fuente de toda razón y justicia en nuestra Constitución Nacional. Esta es una guerra entre el bien y el mal. Ellos son todo lo que está mal y nosotros representamos todo lo que está bien, más allá de cualquier diferencia, error personal, falencia o incluso hasta confrontación interna. Con lo cual, yo los convoco a la redención y el desquite. Le pido a los que se fueron de este mundo sin ver la posibilidad de la Argentina que soñaron, que se despidieron de este mundo cerrando los ojos de una Argentina injusta, maltratada, dominada, que estamos acá para que al menos lo que dejaron por este sueño llamado Argentina pueda encontrar en el amor a la patria, porque combatimos por amor, no por odio. Nosotros no combatimos porque existen ellos, combatimos porque existen nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestra familia, nuestros prójimos. Combatimos por amor. Y es un impulso lo suficientemente fuerte para que sepan que vamos a acabar con ellos. Aunque ellos crean que las asimetrías les dan ventaja porque creen que el poder es dinero y administración de bienes materiales. Alguna vez alguien me dijo: el poder existe mientras es pensado. Y entonces, Bruto, descendiente de sicilianos, aprendió que es verdad y lo ejecutó. Cuando crean que no vamos a poder, piensen en San Martín a los pies de la cordillera. Cuando piensen que no vamos a poder, piensen en nuestros abuelos cruzando el Atlántico. Y cuando ya piensen del todo que no vamos a poder, piensen en el pirata inglés hundiéndose en el Sheffield y en el grito del piloto argentino que los hundió. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!